bienvenidos a uno más de nuestros miércoles para la igualdad. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida. Yo soy Sandra Lorenzano y les saludo a nombre de nuestra coordinadora, la doctora Tamara Martínez Ruiz, y de todo el equipo de la coordinación. Y realmente estamos muy contentas hoy de recibirles en este conversatorio que se llama El costo de la masculinidad hegemónica. Fíjense que organizado por la Comisión Interna para la Igualdad de Género del CCH Vallejo, a quienes les agradecemos muchísimo que nos permitan utilizar este material, este conversatorio tiene como objetivo identificar en qué consiste lo que se ha llamado masculinidad hegemónica y cuáles son los costos que ha tenido esa forma de subjetivación en la vida de los hombres, tanto como en las relaciones que establecen con las mujeres. Ustedes saben que para la CIGU, la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, es muy importante el programa de masculinidades. Somos conscientes de que los cambios para conquistar la igualdad de género tenemos que realizarlos todas, todos y todes juntos. Así que es un gusto para nosotras poder escuchar esta vez al doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y a la doctora Majarba González, filósofa, docente e integrante de la Comisión Interna para la Igualdad de Género del CCH Vallejo. Ojalá disfruten este conversatorio y lo seguimos platicando. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta luego. Buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan en esta transmisión. Y bueno, el día de hoy tenemos como invitado al doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz con el tema El costo de la masculinidad hegemónica. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por su tiempo, por su disposición para estar aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues bien, el doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz es profesor investigador en el Departamento de Atención a la Salud de la UAM Xochimilco. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y cuenta con el perfil PRODEP de la SEP. En el campo clínico es médico sexólogo clínico. Cuenta con maestría en sexualidad y está acreditado por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual como especialista en educación sexual y como especialista en sexología clínica. En el campo de las ciencias, cuenta con maestría en Historia de la Ciencia, maestría en Biomedicina Molecular y doctorado en Neurociencias. En el campo de la bioética, cuenta con especialidad en Bioética Fundamental, especialidad en Bioética Clínica, especialidad en Ética de la Investigación Biomédica y Psicosocial, maestría, doctorado y postdoctorado en Bioética. Entre sus reconocimientos destacan que es el único mexicano que ha recibido el Premio a la Excelencia en Salud Interamericana en Bioética en el año 2007, otorgado por la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Además, es el único iberoamericano que ha recibido el Mark S. Ehrenreich Prize in Healthcare Ethics Research en 2014, otorgado por the International Association of Bioethics y the Pacific Center for Health Policy and Ethics at the University of Southern California. Es académico de número de la Academia Mexicana de Ciencias, Artes, Tecnología y Humanidades y de 4 reales academias en España. Su producción académica incluye más de un centenar de publicaciones especializadas. Su trabajo cuenta con un índice H de 8. Ha dictado más de 200 conferencias por invitación en 12 países iberoamericanos. Y bueno,
Justamente por eso y más, es un honor tenerlo el día de hoy aquí, doctor Jorge Alberto Álvarez. Sea usted bienvenido aquí a este espacio de CCH Vallejo Oficial. Y sin más, le cedo la palabra, por favor, adelante. Pues muchísimas gracias a todas, todos y todes. Ya aclararé lo de las letras, que probablemente ya habrá salido, pero será parte de lo que voy a tratar el día de hoy. Pues por la atención, por la invitación. De hace un par de años, si no me equivoco, he colaborado con algunas otras profesoras. Esto no es para nada casual, que hayan sido mujeres las que empezaron con los movimientos feministas, que hayan sido mujeres las que se preocupen por cuestiones de género en los trabajos, en las universidades, en muchos espacios sociales. Entonces, no me llama tanto la atención en ese sentido que hayan sido mujeres, compañeras docentes, quienes me hayan invitado a partir del CCH a alguna intervención con este tipo de cuestiones de actualización y de diálogo, de discusión que me parecen fundamentales. Entonces, es un honor, estoy profundamente agradecido con el CCH en general, con este grupo de compañeras, compañeros previos y pues con la doctora González García por la cariñosa presentación, larguísima. Yo mando por ahí y les digo, ya digan lo que quieran, ya con que digan que soy profe de la UAM, ya lo demás es lo de menos. Entonces, pues dados los agradecimientos, les voy a comentar, traigo una presentación para compartir pues con imágenes, con 3 videitos muy cortos. Espero que no haya problema con la señal para el audio, todas estas cosas. Si hay alguna cosa, pues ahí los repetimos, son muy breves. El más largo dura 2 minutos y va a ser en la segunda parte de la charla. Y la charla está constituida más o menos en 2 grandes partes y con algunos segmentos dentro de cada parte. La primera parte es lo último que anuncia el título, es tratar de describir qué es esto de la masculinidad hegemónica, porque no vamos a hablar solo de la masculinidad, sino que seguramente ya habrán tocado el tema de que hay masculinidades en plural, y pues yo voy a tocar una que es la que se denomina la masculinidad hegemónica. Entonces hay que ver qué es la masculinidad, por qué hay otras y por qué hay una que se considera como hegemónica. Y la segunda parte de la charla, yo hablo de consecuencias sociales, personales, interpersonales de esta masculinidad hegemónica, que sería pues el costo personal, interpersonal y social que pagamos todas las personas, todo el despersones en la sociedad, pues precisamente por esta construcción histórica tan vieja, porque es muy, muy vieja, que es esto de la masculinidad hegemónica. Entonces, voy a permitirme compartir la pantalla. Ahí me dicen si sí se ve bien. ¿Se ve bien? Muy bien. Entonces, magnifico. Y pues aquí está el título con una imagen maravillosa que me hicieron llegar y que yo compartí por ahí en mis redes sociales, que ahorita no estoy conectado a ellas porque tengo un problema con el teléfono que desde hace 24 horas estoy sufriendo, pero estoy a punto de resolverlo, pues tendré que ir con mi proveedor de servicios. Como ya se mencionó, yo trabajo en la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad Xochimilco y pertenezco al Departamento de Atención a la Salud. Entonces es una cosa interesante, que no me voy a enfocar tanto en la cuestión médica, como a veces hay esos sesgos, tampoco solamente en cuestiones de salud, que evidentemente van a salir, sino que voy a hablar mucho de dinámicas sociales, de dinámicas grupales, de dinámicas culturales, que tienen pues una construcción histórica muy, muy importante. Y como sé que nos escuchan y nos ven, nos siguen muchas personas muy jóvenes, pues traigo algunas referencias como esta, que habrán visto que hace referencia a un meme, le parece chiste, pero es anécdota. Entonces, el primer video corto es de un fragmento de la presentación de la película de Wonder Woman, de DC, precisamente para decir algo que parece chiste, pero que en realidad sería una anécdota de muchas culturas y de muchas mujeres en lo particular. Entonces, vamos a ver. Si hubiera algún problema con el audio, me dicen. Soy Eta Candy, la secretaria de Steve Trevor. ¿Qué es una secretaria? Voy donde me dice y hago lo que me dice. En mi pueblo a eso lo llaman esclavitud.
Me gusta usted. Fantástico, las damas primero. ¡Qué maravilla! A mí me parece muy interesante porque las frases claves son: voy a donde me dice y hago lo que me dice. Y le dice la Wonder Woman, pues en mi pueblo eso le llaman esclavitud. Es una cosa muy interesante que vamos a ver, que hemos naturalizado muchas relaciones entre hombres y mujeres. Ya aclararé más adelante qué diferencia hay entre masculino y femenino, y por eso no se ven. Hay algunas cosas que yo voy a decir que son, como yo entiendo, muchos de estos puntos, y uno de los que yo quiero proponer es que a mí me parece que hay una especie de ceguera a cuestiones de género, fundamentalmente con hombres. Las mujeres, como lo han vivido, lo han padecido históricamente, llevan un camino bastante más adelantado que lo que hemos podido hacer los hombres. Si es que hemos podido algo, yo quiero apostar a que sí, aunque sea un poquito, pero algo hemos podido hacer y algo tenemos que seguir haciendo, porque si no, esto que voy a contar no se rompería y las consecuencias vamos a ver que son muy, muy graves. Yo me atrevo a dar ese adjetivo a nivel personal, interpersonal y grupal o social. Entonces, para llegar a ver qué es esto del género, voy a definir un poquito qué es el sexo. Seguramente en sus clases de biología ya han visto que mamíferos como nosotros nos reproducimos por gametos, tenemos una reproducción sexuada. No todos los seres vivos tienen reproducción sexuada y no todos los seres vivos determinan la forma de la diferenciación sexual del modo en que lo hacemos los mamíferos. Todo eso lo voy a dejar de lado porque no se puede profundizar en tanta cosa. Entonces, encaminándonos a mamíferos humanos, somos animales humanos, pues estos gametos, tanto el ovocito, el óvulo y el espermatozoide, tienen una carga cromosómica con unos determinados genes o no, y en el desarrollo embrionario, por ahí de la semana 6 a 8, todos, todas, todes, más adelante haré esa aclaración, estamos así, como esto que marca la tercera figura. No hay una diferenciación entre el macho de nuestra especie y la hembra de nuestra especie. Dependiendo de los cromosomas y los genes que están contenidos en ellos, si hay unos ciertos genes en los cromosomas, independientemente de los cromosomas, la gónada indiferenciada, un tejido muy peculiar, va a seguir la diferenciación hacia testículo. Ese testículo va a producir unas hormonas que producen una diferenciación en algunos tejidos, como los órganos sexuales pélvicos, que aquí estamos viendo el esbozo del pene, y aquí estamos viendo un corte de lo que van a ser los túbulos seminíferos. Eso si existen solamente algunos genes, que pueden estar en el Y o pueden estar en otro cromosoma. Es mucho más complicado el sexo de lo que le venden a uno comúnmente en biología, porque es muy complicado de explicarlo. Espero que en los breves minutos que le dedique tiempo a esto quede lo suficientemente claro como para avanzar. Si no existen esos genes, independientemente de los cromosomas que se tengan, entonces la gónada indiferenciada se va a transformar en ovario, con ello se van a producir unas ciertas hormonas que van a bañar a todo el organismo, se van a producir unos ciertos órganos sexuales pélvicos, que aquí estamos viendo órganos sexuales pélvicos externos, y por acá un ovogonio en el ovario. Fíjense, el lenguaje no es para nada inocente. Yo estoy utilizando palabras que probablemente suenen raras, pero que son las más descriptivas para lo que yo quiero transmitir. Yo no estoy hablando de genitales, porque en sexualidad tenemos claro que no sirven solamente para la génesis o el origen de otro ser. Sirven para muchas cosas muy entretenidas en la vida erótica y en la vida afectiva, por cierto, que están muchas de las personas que nos escuchan muy jóvenes descubriendo muchas de estas cuestiones. Es sano hacerlo, con responsabilidad es sano hacer esto, de descubrirse a uno mismo, uno misma, uno misme, y de descubrir cómo podemos interactuar respetuosamente con otra persona en todo esto. Entonces, como no les hablamos de genitales, es más descriptivo decirles órganos sexuales pélvicos externos y órganos sexuales pélvicos internos. Y esto se desarrolla a partir de esta cuestión genético-cromosómica.
Entonces, el sexo es aquel conjunto de características biológicas cromosómicas, genéticas, gonadales, hormonales, encefálicas. Esto está muy discutido y no voy a alcanzar a meterlo, de si existen algunas diferencias entre los machos de nuestra especie y las hembras de nuestra especie, y fenotípicas, el cuerpo que podemos ver a simple vista y lo que no podemos ver, porque a una persona no le podemos ver las gónadas de buenas a primeras, incluso teniendo a la persona sin ropa, teniendo una persona desnuda, pues pudiera tener diferentes tipos de gónadas en su cuerpo. Y es lo que quiero notar. El sexo no es solamente hombre y mujer como se ha entendido tradicionalmente. ¿Por qué digo eso? Pues porque en biología pura y dura, en ciencia biológica, el sexo, este conjunto de características biológicas, es un continuo que colocaría en este esquema en los extremos a lo que todo el mundo puede entender. Una mujer con potencialidad reproductiva, luego habrá que ver si puede o no puede tener hijos, eso es la potencialidad reproductiva. Hay mujeres infértiles que no pueden tener hijos. Y en el otro extremo, a un hombre con potencialidad reproductiva. También a primera vista, pues no podemos saberlo. Hay hombres que pueden tener hijos y hombres que no pueden tener hijos. Entonces, en los extremos está lo más notorio. Hombres y mujeres con esa potencialidad reproductiva. Luego ya si verdaderamente biológicamente tienen esa posibilidad, habrá que ver si socialmente quieren o no quieren. Y esa es otra dimensión también a la que llegaré más adelante. ¿Qué tenemos justo en el medio? El hermafroditismo verdadero. En el hermafroditismo verdadero no es ni un hombre ni una mujer, tenemos un hermafrodita, un alguien que está justo en el medio. No tiene ovario ni tiene testículo, tiene un ovotestes, tiene una producción de hormonas de las que tradicionalmente se han llamado masculinas y femeninas, porque tiene esos dos tejidos, y dependiendo de la forma como en el embrión se desarrollaron estos tejidos, pues el fenotipo va a ser aquel. No hay manera de este tipo de seres humanos decir que sean hombres o son mujeres. No son ni hombres ni mujeres, son hermafroditas. Ahora, vean que tengo ahí unos casillas que voy a rellenar muy rápidamente y que me voy a tener que saltar por cuestiones de tiempo. ¿Qué tenemos entre la mujer con potencialidad reproductiva y el hermafroditismo verdadero? Pues tenemos disgenesias gonadales con fenotipo femenino y tenemos pseudohermafroditismos femeninos. ¿Qué englobamos aquí? Pues algún tipo de personas que si las vemos, el fenotipo, lo que le vemos en el cuerpo, es de mujer y no necesariamente eso coincide con que tengan ovarios o con que tengan un complemento cromosómico XX. A lo mejor hay un complemento cromosómico XY, pero si el Y no llevaba los genes para poder diferenciar a pene y a testículos, vamos a tener una mujer XY, que las hay. Podemos tener también una persona que tenga testículos y que no produzcan las hormonas que deben producir esos testículos, y a lo mejor tenemos un fenotipo femenino. El fenotipo es eso que se ve. Y del otro lado, entre el hombre con potencialidad reproductiva y el hermafroditismo femenino, tenemos exactamente lo mismo. Disgenesias gonadales con fenotipo masculino y pseudohermafroditismos masculinos. ¿Qué vamos a tener acá? Pues algún grado de discordancia entre cromosomas, genes, hormonas, gónadas y fenotipo. No estoy metiéndolo encefálico por lo complicado que es, pero como ven, hay un espectro bastante más amplio, un espectro bastante más complejo para que hombres y mujeres. La pregunta sería, ¿y entonces por qué decimos que hay hombres y mujeres? Porque mucha gente cree que en biología solo hay hombres y mujeres. Pues por las cuestiones sociales. Si abren las metamorfosis de Ovidio, que habla de un montón de mitos griegos muy interesantes, pues hubo en uno de esos mitos un chico muy guapo, muy guapo, muy guapo, muy guapo, que se llamó Hermafrodito. Hermafrodito era tan guapo que todo el mundo se enamoraba de él. Una ninfa se enamoró de él, Salmacis. La ninfa quería pues que Hermafrodito fuese su pareja y Hermafrodito no se dejaba, no quería. Entonces la ninfa le ruega a los dioses, en el pedir está el dar, a esta ninfa se le concedió y luego vinieron los problemas, les pidió ser una misma persona con él, que no la pudiera abandonar. Y claro, se lo conceden y entonces Hermafrodito está representado en toda la mitología antigua
como un ser en el que coexisten pues los órganos sexuales de un hombre y de una mujer. Por eso hablamos del hermafroditismo verdadero en biología. Esto existe, la pintura es medieval, la escultura es una reconstrucción de una escultura griega clásica, pero existe desde el mundo griego clásico. Lo habrán visto por ahí en la historia. No voy a hacer referencia ni a Mesopotamia, ni a Egipto, ni a las culturas mesoamericanas, porque nuestra tradición cultural es fundamentalmente grecolatina. Grecia produce una cierta cultura, la absorbe una cultura que se desarrolla en Italia, en la región del Lacio, de donde viene el latín, culturalmente absorben todo lo griego, cuando se expande por el Mediterráneo en el Imperio Romano, conquistan la hoy península donde se encuentran España y Portugal, y cuando viene el periodo colonial, traen una lengua que es el español. Yo hablo español de nacimiento, supongo que la mayoría de las personas que nos escuchan en este momento hablan español como nacimiento. Alguna vez he tomado clases de náhuatl y de rarámuri y de otras lenguas mesoamericanas, pero no estoy formateado, ni yo, ni creo que la mayoría de las personas que nos escuchan, de una otra forma cultural que no sea con el español. Entonces, por eso voy a hacer referencia a cuestiones griegas y latinas, porque aunque estemos en América como continente, estamos formateados culturalmente como los europeos, gracias a la lengua. Y si no me creen, agarren un planisferio, agarren un mapamundi y vean a lo que le llamamos Oriente. A lo que nosotros le llamamos Oriente es nuestro Occidente. Si agarramos un mapa y vemos al Oriente, Europa está a nuestro Oriente. Nos han formateado el modo de pensar con la lengua como si estuviésemos en Europa y a raíz de toda la tradición europea. Esto tiene muchos problemas culturales y de otra naturaleza, pero por eso aclaro a partir de por qué tomo referencias grecolatinas y no hablo de Huitzilopochtli o de referencias de pueblos originarios en nuestra América. Ahora, también en aquel origen, el derecho que practican ahora los abogados, pues pregúntenle a cualquier abogado, los abogados empiezan estudiando derecho romano, y no es casual. Entonces, en el derecho romano había un interés de determinar quién era hombre y quién era mujer por cuestiones sucesorias. Los hombres podían heredar sus bienes a otros hombres, pero no a mujeres, y como una mujer no tenía pertenencias, pues tampoco podía heredar. Entonces, para el derecho romano era fundamental determinar si se era hombre o mujer, y todo lo demás no cabía. Hay muchas investigaciones acerca de cómo el derecho tenía que encajar de alguna manera a los hermafroditismos verdaderos y a los pseudohermafroditismos en ser hombre o en ser mujer. Y además, el derecho canónico, cuando aparece la religión cristiana católica en el mundo occidental, pues también era importantísimo saber si se era hombre o si se era mujer, pues porque solamente se casan hombres con mujeres. Entonces, desde el punto de vista normativo, se nos ha formateado para suponer que es natural que haya hombres y mujeres, y no. Es un hecho que la cultura de la cual provenimos, la grecolatina, pues nos ha formateado para creer que solo hay hombres y mujeres, y no, es mucho más completo. Esto es lo que se denomina el binarismo, en donde pues todo el mundo asume que hay hombres y mujeres, y más adelante pues voy a tener que reducirlo a esto por cuestiones de simplicidad, pero ya sabemos que no es así. Y cualquiera que haya llegado a un baño seguramente se ha encontrado con esta expresión del binarismo, porque es baño de niños o baño de niñas, y como que todo lo demás no cabe. Y siempre hay problemas para pensarlo siquiera, bueno, si llega una persona intersexual, ¿a qué baño se va a meter? Vamos a dejar de lado las cuestiones sociales. Es un problema para las propias personas. Si uno es hombre o si uno es mujer y se identifica como tal, lo mencionaré más adelante, pues uno ve actores, actrices. Ustedes recuerden a ver si hemos visto a una película, a una persona que salga en Netflix que sea intersexual, que no sea ni hombre ni mujer. A ver si encuentran alguno. No tenemos referentes culturales de esta realidad biológica. Y eso ha sido un problema que voy a mencionar más adelante. A partir de esto, a partir del sexo, de este supuesto erróneo de que solamente hay hombres y mujeres, pues se construyen una serie de expectativas sociales que es lo que denominamos género. Voy a aclarar que esto es muy literatura en lengua española. Si alguien lee en inglés y leen lo que se escribe en inglés acerca de gender, que es la forma de traducir género al inglés,
En inglés sí hay una dimensión biológica para gender. Por eso en inglés hablar de transgender no es exactamente lo mismo que cuando en español decimos transgénero o transexual. En inglés cabe solamente el término transgender. Voy a dejar el inglés y voy a quedarme con las palabras en español para hablar de esta cuestión del género. Pues nacemos los seres humanos así, como un cacho de carne. Suena un poco duro decirlo, pero es que todavía no somos humanos. Probablemente tengamos un complemento cromosómico pues muy similar a lo que es la especie del Homo sapiens, pero lo humano de lo humano no está en los genes ni está en la neurobiología, está en la cultura en la que vamos a insertar este cachito de carne. ¿Por qué? Porque si agarramos un perro, el perro no va a aprender a hablar ni lo vamos a mandar a la universidad. Con todo respeto para los animalitos no humanos, porque yo sé que aquí me puedo meter en otra serie de líos, pero no es exactamente igual. Yo voy a hablar del animal humano y de los animales no humanos. Los animales no humanos los hemos formateado con la cultura, pero no pueden insertarse en la cultura. Esa es una diferencia fundamental. ¿Por qué digo que los hemos formateado con la cultura? Porque si ustedes tienen perro o gato y le hablan por un nombre, muy probablemente van a entender, pero no lo van a escribir, no van a dejar de ladrar para decir cuál es su nombre. Entonces, esa es una diferencia entre el animal humano y otros animales no humanos. Entonces, por eso digo que nacemos como un cachito de carne y de ahí vienen todos los problemas. Incluso antes, cuando se hace el ultrasonido y entonces se habla de un niño o de una niña. ¿Por qué? Pues porque nacen y dependiendo de cómo estén los órganos sexuales pélvicos, que la mayoría de los casos coincide con los hombres o con las mujeres, pues empiezan con el vestidito rosa o con la camisita azul. Ya de aquí empieza la cuestión del binarismo, porque se espera socialmente un cierto comportamiento de estos dos cachitos de carne. Eso se va a seguir perpetuando con los juegos, las niñas con las muñecas, con las casitas, los jueguitos de té y muchas cosas que están asociadas al comportamiento deseable o esperado para lo que la cultura supone que la mujer debería realizar. Y los hombres, pues, con las pistolitas, con el balón de fútbol, con el bat de béisbol, con los deportes rudos y un montón de cuestiones en donde se mezclan todos los elementos culturales. La niña puede llorar con sus muñecas, pero el niño, aunque le den una patada cuando esté jugando fútbol, no puede llorar. Se acordarán, yo ya tengo una cierta edad, los muy jóvenes no sé si conozcan a The Cure, porque además tienen una canción muy, muy vieja, que es muy famosa, probablemente por eso la recuerden, que se llama Boys Don't Cry. O sea, los hombres no lloran, es un mandato que no debemos expresar las emociones. Entonces, si te duele física o psicológicamente, te aguantas, porque no puedes expresarlo. No, aunque puedas, no debes, porque no se espera eso del comportamiento masculino. Un hombre debe portarse de modo masculino y una mujer de un modo femenino. Aquí sigue el binarismo. Más adelante voy a intentar romperlo y luego voy a volver al binarismo porque así está formateada la cultura. Esto se sigue perpetuando con los uniformes, en donde hay el uniforme de los niños y el uniforme de las niñas. Con la comida, yo siempre cuento una anécdota en ese sentido, pues el huevo Kinder, que supongo que conocerán muchos de quienes nos acompañan, pues es un huevito de chocolate. En algún momento estaba yo en un centro comercial haciendo fila y pues llega un crío, no me acuerdo cuántos años tendría, pero muy chiquito, 3 años, no más. Apenas caminaba y apenas podía hablar. Me jala el pantalón y me dice, señor, ¿me pasa por favor un huevo Kinder? Muy educado el chiquito. Yo, claro, hijo, tomo el huevo Kinder y se lo doy. Y me dice, no, este huevo Kinder es de niña. Y yo, ¿qué? Claro, ahora resulta que hay huevo Kinder de niño y huevo Kinder de niña. El niño no sabía que estaba en el mundo, o apenas estaba enterando que estaba en el mundo, ya sabía que era niño, que había cosas para los niños y que lo que correspondía a una niña, él no tenía por qué tomarlo. Muy educadamente me regresó el huevo, yo lo puse también muy educadamente, le pasé el otro huevo y yo estaba procesando aquello porque yo dije, pero qué horror,
Pero ¿qué seguimos haciendo en la cultura? En donde seguimos perpetuando que solamente los niños pueden jugar con los Hot Wheels y las niñas con My Little Pony o con el mono que esté acá en el huevo Kinder. Y esto, hay una serie de imágenes que también son relativamente famosas en redes sociales, con esta guía de la buena esposa. Todo esto son mandatos de lo que la cultura espera que hagan las mujeres respecto de su relación con los hombres. Sigue por aquí el binarismo. 11 reglas para mantener a tu marido feliz. Sé la esposa que él siempre soñó. Primera regla, ten lista la cena. No voy a leer todo porque pues hay mucho texto, pero vayan pensando ustedes que todos estos mandatos son los que tradicionalmente corresponden a las mujeres. Probablemente ya a partir de la primera imagen haya quien esté pensando, no, pero en mi casa mi papá también puede hacer la comida. Sí, no me estoy refiriendo a casos particulares y menos los contemporáneos. Me estoy refiriendo a lo que tradicionalmente ha sido y a lo que se espera. Muchos hombres que han o hemos aprendido a cocinar ha sido porque no ha quedado más remedio. No ha sido tanto por una voluntad de que desde chiquitos nuestros padres, la madre o ambos nos hayan dado el jueguito de té para jugar a la comidita y ayudar desde chiquitos a la cocina. Ha sido como una necesidad porque no quedaba de otra. Entonces, salvo estas excepciones que existen, la generalidad es hacer la comida. Ten lista la cena, luce hermosa. En mi época también se decía que el hombre tenía que ser feo, fuerte y formal. Esto se ha modificado también con el tiempo, pero es un mandato de que la belleza corresponde a las mujeres y a los hombres no. Voy a tratar de no meter mucho autor, ni sociólogo, ni antropólogo, ni filósofo, pero de vez en cuando voy a mencionar alguno que es muy relevante y alguno que me duele personalmente. Quien tenga formación en filosofía se acordará de Immanuel Kant, que tiene sus textos precríticos y luego los textos críticos, las críticas que elabora, y en los textos precríticos tiene uno que se llama Lo bello y lo sublime. Yo les invito a que lo relean, por favor, para que vean las características que determina con lo bello, que asocia a la mujer y a lo femenino, y lo sublime lo asocia a la inteligencia y a lo masculino. Kant, el padre de la autonomía moderna, vamos, una figura que es súper importante en ética, que estaba permeada por su cultura y por el momento histórico que le toca, que es siglo XIX. O sea, que no hay que irnos al mundo grecolatino hace 2400 años. No, no, no. Hace 2 siglos. Entonces, mucho de esto sigue hasta el día de hoy. Pero voy a poner ciertos ejemplos como ese, pues para desahogarme también ahorita que tengo espacio para hacerlo. Sé dulce e interesante, de alguna manera mostrar emociones. Arregla tu casa. Debe lucir impecable. Piensen en este momento, quienes se identifiquen como hombres y quienes se identifiquen como mujeres, a ver si aprendieron o no a hacer labores de casa y por qué las aprendieron. A lo mejor un niño tuvo que aprender porque no tiene hermana y a lo mejor no tiene madre, tía o abuela. Entonces, este mandato es muy, muy, muy hacia la mujer. A veces, con esta idea de ir rompiendo esto, que hacemos muchas veces lo que podemos, a veces no tanto. Sí, dicen papás que yo conozco. Es que yo a mis hijos los pongo a hacer cosas. A ver qué. Bueno, pues mi hija me ayuda a lavar los platos y mi hijo tira la basura. Claro, porque tirar la basura está asociado a una labor más masculina que lavar los platos. Y tirar la basura no le toca a la niña, porque la niña tendría que ayudar en la cocina, a la comida y a lavar los platos. Entonces, todo esto, a pesar de que haya una cierta inclusión de algunas labores con algunos niños, algunos adolescentes, sigue estando marcado por género. ¿Qué se espera de los hombres y qué se espera de las mujeres? Piensen si en sus casas, sobre todo nuestro público adolescente que seguramente nos escucha, les dan los mismos permisos a los hombres y a las mujeres. A ver si puede llegar a la misma hora una mujer que un hombre. A ver si le prestan el coche a una mujer igual que a un hombre. A ver quién aprendió a conducir primero el coche. A ver quién salió por primera vez solo a una fiesta sin que tuvieran que llevarle y traerle. Entonces, todo eso sigue marcando las diferencias por género con estas cosas que a lo mejor están muy estereotipadas y suenan como a viejas, pero pasan el día de hoy.
hazlo sentir en el paraíso, y le lleva por ahí la copa, las sandalias, todo lo demás. Prepara a los niños. Resulta que también culturalmente los hombres somos unas personas con discapacidad social para poder cuidar. Vean la forma como habitualmente, porque claro, hay hombres que ahora cargan a su bebé y traen el arnés. Eso no existía en mi época, es una cosa muy, muy nueva. Yo no sé si se den cuenta la gente de mi generación, pero es muy, muy nueva. En mi época no había arneses para cargar aquí a la criatura, había cosas que uno podía cargar, vamos, el sitio donde metía uno a la criatura y todo lo demás, pero no algo para traerlo físicamente junto con uno. No era una labor que le tocara a uno en mi época. No había cambiadores para bebés en los baños. Es un fenómeno muy reciente, muy, muy reciente. Entonces, esto de preparar a los hijos ha estado generalizado a lo largo de toda la historia. Minimiza el ruido. Es una cosa increíble las de recomendaciones de lo que una buena esposa debería hacer. Procura verte feliz. Hay que expresar emociones, pero las que les convengan al señor, no a la señora. Si la señora sufre, pues se queda callada. Voy a decir una frase muy dura que leí en redes sociales, totalmente cierta. Cuando uno ve a los abuelos, o que los abuelos cuentan que los bisabuelos duraron 50 años casados o más, pues uno no sabe lo que tuvieron que pasar las abuelas y las bisabuelas al lado de esos señores, aunque sea nuestra familia. Tenemos que repensarlo, porque mientras creamos que todo esto que estoy mencionando yo está en otra casa, en otra entidad federativa, en otro país o en otro momento histórico, vamos mal. Tenemos que empezar a reconocer de todo esto que vemos en nosotros mismos, estoy hablando para los varones, en nuestros pares, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros tíos, nuestra familia, para tratar de cambiar desde dentro, porque si no, vamos, como dice la frase bíblica, a ver la paja en el ojo ajeno y no vamos a ser capaces de ver la viga en el propio. Entonces, no lo vean como algo que no tiene que ver con nosotros mismos. Escúchalo. Hay frases verdaderamente aberrantes como esta. Déjalo hablar antes. Recuerda que sus temas son más importantes que los tuyos. Hay frases, repito, verdaderamente aberrantes. Ponte en sus zapatos. Eso de la empatía parece que cabe nada más para ellas, pero para ellos no. No te quejes, y vuelve a refrendar lo que dice. Cualquier problema tuyo es un pequeño detalle comparado con lo que él tuvo que pasar. O sea, el trabajo doméstico, que ahora se llama así, nunca ha sido trabajo, y nunca ha sido difícil, y nunca ha demandado energía, y nunca ha demandado salario, nunca ha demandado nada, porque se ha naturalizado y se espera que las mujeres lo cumplan. Este es parte del drama. Hazlo sentir a sus anchas, habla con voz suave y placentera. Y la última imagen es la que cierra esto de una manera también deleznable, eso significa asqueroso para los más jovencitos, y dice: una buena esposa siempre sabe cuál es su lugar. Y no es solamente un conjunto de imágenes cincuenteras que se utilizaron en la España franquista pues para educar a la población, sino que en publicidad vintage, ahora que está muy de moda también lo vintage, lo vemos. Estas publicidades son de 60s, este es de corbatas. Muéstrale que es un mundo de hombres y la mujer está de rodillas. Se supone que la imagen está para vender la corbata como sinónimo de masculinidad, como sinónimo de poder, como sinónimo de dominio, y la mujer de rodillas. En la misma marca de corbatas, pues una persona audaz golpea. Esto es brutal. Un hombre audaz, no cualquier persona. Manténla donde ella pertenece. Es que esto hoy sería ilegal ponerlo en muchos sitios. Y la mujer está en el suelo, supuestamente para ensalzar el calzado, pero la mujer está en el suelo. Está bien tener a mujeres por ahí por casa, pisándola literalmente. Es que esto no me inventé yo las imágenes ni me inventé las marcas. Esto ha ocurrido y sigue ocurriendo. Espérense a que llegue más adelante. Los hombres son mejores que las mujeres. Y lo decía la publicidad con todas sus letras. Aquí está hablando supuestamente de arneses para escalar. Y la última es brutal y va a tener que ver con las consecuencias negativas terribles que pasan en nuestro momento histórico. Siempre es ilegal matar a una mujer. El mero hecho de cuestionarlo es deleznable. Y en aquella época se hacía directamente con la publicidad.
Esta es publicidad de hace algunos años, 10, una cosa así, de ropa, donde, bueno, la forma en que se está sometiendo y que las críticas de ese momento eran, pues, una especie de alusión a una violación tumultuaria, hizo que esta marca retirara esta publicidad y esta otra marca igual. Vamos, en ninguno de los dos casos la mujer se ve feliz, plena, tranquila. No, no, se le ve sometida a un poder físico por varios hombres. Uno de modo directo al frente, pero hay varios alrededor que avalan lo que está ocurriendo y que muy probablemente, pues más adelante, después del abuso del primero, pasarían los demás. Hace una década. Seguramente los adolescentes estaban chiquititos y a lo mejor no se acuerdan, pero los que ya tenemos otra edad y un poquito más de memoria, pues recordarán estos anuncios. Esta idea que viene desde los griegos, de que está Venus encarnando todo lo femenino y está Marte encarnando todo lo masculino, se ve y no nos damos cuenta hasta en la genética y en la psicología. En los familiogramas así representamos como Venus y como Marte a los hombres y a las mujeres. Y cuando vemos patrones de herencia biológica, lo representamos así. Y cuando en psicoterapia hablan de hágame su árbol de familia, ¿qué hace el terapeuta? Pues habla de hombres y de mujeres y todo lo demás no existe. No hay manera de ensartarlo en estos modelos binarios. Entonces, ¿a qué se asocia la feminidad más común o más deseable en la cultura? A que las mujeres son biológicamente inferiores, deben ser pasivas y sumisas, calmadas y estáticas, afectuosas, emotivas y cálidas, temerosas, independientes, necesitan del apoyo de los hombres, ansiosas y alteradas, se estresan de cualquier cosa, tienen aptitudes para el trabajo manual, por eso la cocina, el bordado, el tejido, el reparar todo lo que se tiene a la mano con los hijos, ayudarles con la tarea. Son subjetivas e irracionales, no se diga si esto se sigue biologizando y se habla, por ejemplo, del periodo menstrual o del embarazo, donde todo el mundo sabe que las hormonas se modifican y todo termina reducido a una serie de anillos que están circulando por la sangre, cuando en realidad tiene una base cultural, profundamente cultural. Son más capaces para actividades relacionadas a las letras. Ahorita hago una aclaración en este sentido. Necesitan ayuda y apoyo masculino, limitadas al espacio privado, a la vida doméstica, y su sexualidad está destinada a la reproducción. Es bastante evidente esta cuestión de la reproductividad y trae una serie de consecuencias. Esta cuestión de las profesiones, pues piensen ustedes en la medicina del siglo XIX y la medicina del siglo XX. En el siglo XIX no había mujeres, punto. No había mujeres. Empiezan a llegar en el siglo XX, no solamente en este país, sino en el mundo, a finales del XIX en realidad. Habría que hacer una reconstrucción en cuáles países y por qué. Entonces, ciertas profesiones han estado siempre muy masculinizadas y otras profundamente feminizadas, las que tienen que ver con el cuidado, como enfermería. Ahora hay hombres enfermeros, claro que sí, pero tradicionalmente, como se trata de cuidar pacientes, entre otras muchísimas cosas científicas que hacen, pues no se ha asociado tradicionalmente a los hombres al cuidado de enfermería. Y eso pasa en las especialidades. Yo tuve un buen conocido que estudió filosofía y él decía que para ser filósofo tenías que hacer metafísica u ontología. Pero que si eras mujer y querías dedicarte a la casa, pues ética, estética, algo que no te demandara tanto como la metafísica y la ontología. Cosas verdaderamente abominables. Y lo mismo me podría ir con los médicos que piensan que solamente los cirujanos pueden ser hombres y que las mujeres tienen que hacer dermatología para que lleguen a la consulta y se regresen a su casa. Vamos, esto sigue estando perpetuado en las profesiones. ¿Y qué pasa con el comportamiento masculino deseable? Pues espera que los hombres sean biológicamente superiores, que sean agresivos y dominantes, activos y dinámicos, poco afectuosos, inexpresivos y frívolos, valientes, independientes, no necesitan de ayuda, son más controlados, tienen aptitudes para el trabajo físico, objetivos y racionales, más capaces para actividades numéricas, son autoeficaces y autoeficientes, libres para desenvolverse en el espacio público, vida social, y su sexualidad está destinada al placer. Por eso el hombre puede tener a la catedral y a las capillitas y la mujer no. Y la mujer está para tener los hijos del marido. Si me sigo aquí con la cuestión de las profesiones, en algún otro espacio donde me invitaron también compañeras de CCH, era de algunas repercusiones de todo esto que estoy mencionando en el aula. Bueno, en el aula está estudiado empíricamente
que docentes, independientemente de si son hombres o mujeres, califican mejor a los hombres por este supuesto que a las mujeres ante el mismo resultado, exactamente el mismo resultado. No porque esté mejor hecho el de los hombres, sino que si se pone un resultado con un nombre de hombre y ese mismo resultado con un nombre de mujer, no se evalúan igual. Hay sesgos que quienes hacemos educación tenemos que identificar para ver cuáles son los criterios que estamos utilizando para evaluar. Una cosa que pretendidamente tendría que ser tan objetiva como la evaluación. Entonces, si seguimos y meto aquí a otros dos teóricos, pues por eso un sociólogo francés, Pierre Bourdieu, nos habla de la dominación masculina, el género masculino, sigo con el binarismo por lo simple, está destinado a dominar, y las mujeres en el género femenino están destinadas a vivir algún tipo de cautiverio, cautivas ante esta dominación masculina. Y dice Marcela Lagarde, probablemente habrá salido en alguna otra charla de las que me han antecedido, su tesis doctoral, una investigación empírica, no es algo que se le ocurrió un día que estaba acostada sin hacer nada, mirando al cielo, no. Los científicos sociales y los filósofos son personas que más de lo que se cree están profundamente imbricados en la realidad, que intentan comprenderla, que intentan describirla con otros métodos que no son estar contando moléculas como en las ciencias biomédicas. Entonces, esta mujer, a través de investigación empírica, dice que los cautiverios donde pueden vivir las mujeres es como madre esposa, como monja, como puta, como presa o como loca. El término puta, que causa bastante ruido, una vez estaba hablando yo de esto en la UAM y no les digo cómo se me puso el auditorio porque es que tuve que calmarlo para que vieran qué quería yo decir. De acuerdo con lo que dice Marcela Lagarde, como las mujeres están destinadas a un comportamiento femenino reproductivo, el ideal es el de madre esposa. Y cualquier mujer que exprese deseo sexual, por el hecho de expresar deseo sexual, la cultura la tacha de puta. Piensen en las marchas del 8M y la primer forma de descalificar, una de las primeras, a las mujeres es llamarles así. Precisamente porque está asociado a algo, a un cierto tipo de comportamiento no deseable, no esperado para las mujeres. Y me voy a ir... voy a intentar que dure más o menos 1 hora y media lo que quiero compartir, porque es muchísimo, voy muy lento para lo que les quería decir, a ver si puedo acelerar un poquito el paso. Porque hay muchos otros elementos dentro de la vida personal y compartida, como la orientación sexogenérica. Orientación ya no es el conjunto de características biológicas, ya no es qué se espera a nivel cultural, sino qué te atrae, qué te gusta, qué te provoca desde el punto de vista erótico afectivo, que tiene elementos sexuales, un cierto tipo de cuerpo que te llame la atención, y elementos genéricos, porque habrá mujeres que les gustan hombres más masculinos y habrá mujeres que les gustan hombres más femeninos. Y lo mismo para los hombres, sigo con el binarismo, porque es la manera como esto se ha construido más fácil. De acuerdo a la orientación, lo más común, lo más conocido es hablar de la heterosexualidad, que a los hombres les gustan las mujeres, de la homosexualidad masculina, hombres que les gustan los hombres, homosexualidad femenina, mujeres que les gustan mujeres, y bisexualidad. Claro, la bisexualidad, como no cabe dentro de una orientación hegemónica desde el punto de vista de que me gustan hombres o mujeres, pues entonces o son enfermos o son indecisos, indecisas, me da lo mismo, porque parece que es imposible que a un ser humano le gusten dos sexos. Ya no digamos todo lo demás. No solamente existen estas orientaciones, existen otras orientaciones en donde incluso cabe la asexualidad. Personas que no se ven atraídas hacia nadie, que no tienen una atracción erótico-afectiva hacia nadie. Más erótica, porque afectiva pueden tenerla. Luego viene un problema inmenso que es la identidad. ¿Cómo me identifico a mí mismo, a mí misma, a mí misma? Lo más importante en el mundo sexual es esto. No es qué tenemos en el cuerpo, no es qué espera la sociedad de ese cuerpo que nos tocó, porque no lo escogemos, sino qué pensamos nosotros, nosotras o nosotres mismes de cada quien. Entonces, esta identidad es sexual y es genérica. En la identidad sexual, si yo nací con un cuerpo que la sociedad asignó como varón y a mí me dijeron tú eres niño y yo me lo creí, entonces hablamos de una identidad sexual cis.
y soy un hombre cis. Si yo nací con un cuerpo de niño y me dijeron tú eres niño y yo no me lo creí porque yo no me identifico así, entonces soy una persona trans. No estoy, cis significa del mismo lado y trans significa del otro lado. Es un otro lado binario. Voy a hacer una aclaración y voy a avanzar con el binarismo. Lo mismo pasa a nivel genérico. Si a mí me dicen el comportamiento masculino es este y yo me lo creo y entonces pues soy un homofóbico, soy un misógino, me gustan solamente los deportes, no lavo nunca un plato, nunca voy al supermercado, le pego a todo el mundo, me hago daño a mí mismo, entonces soy un hombre muy cis. Si los comportamientos que tengo no son los que la sociedad dice, sino que yo lo que quiero hacer es maquillarme, vestirme de mujer, socialmente reconocida, entonces soy una persona trans desde el punto de vista genérico. Hay dimensiones sexuales y dimensiones genéricas. Y por eso, cuando hablamos de una persona trans, solamente es entendida en género binario, pero hay otras formas de entenderlo. Si no hablamos del binarismo, si hablamos de un espectro con masculinidades y feminidades y otras formas distintas, podemos hablar de personas agénero, donde no se identifican con ningún género, personas bigénero en la misma persona, o trigénero, o de género fluido, o pangénero, o con los géneros que se quieran, gusten y manden. Entonces voy a seguir con la denominación trans, porque es la más fácil, la más conocida, la más trabajada. Si hablamos de transgéneros, las identidades sexuales son cis, y las identidades genéricas son trans. Entonces son personas que se identifican con el sexo al cual se les asignó al nacimiento, pero el comportamiento social corresponde al otro sexo esperado. No lo van a recordar probablemente, a menos que sean muy cinéfilos. Este personaje, ya fallecido, un actor muy famoso en los Estados Unidos, Harris Glynn Milstead, tuvo un personaje de mujer de toda la vida, hace 3 décadas, un poco más. John Waters fue uno de los grandes directores que filmó sus películas, y una icónica es Pink Flamingos. Quien interpreta a la actriz de Pink Flamingos es Divine, y Divine es el alter ego de Harris Glenn Milstead. Entonces, es una de las cuestiones que tenemos que pensar. Aunque se identificaba a sí mismo como hombre, su comportamiento social permanentemente fue de mujer, y así se presentaba para actuar y para todo lo demás. Las variaciones que podemos tener de esta forma de transgenerismo, que ahora son relativamente más comunes, es el mundo del drag, que haré alguna aclaración, y el mundo del transformismo. Probablemente el drag ha cobrado más visión pública en la última década, esta forma en la cual hombres, en principio, voy a ampliarlo más adelante, se expresan genéricamente como mujeres por un concurso que pueden ver por ahí en plataformas como Netflix, el RuPaul Drag Race. Yo no sé si conocen a RuPaul, una de las personas transgénero más famosas vivas en este momento, tiene ya toda una marca internacional con esto. Si ven en nuestro medio está La Más Draga, es una serie mexicana a propósito del drag, de chicos que tienen esta representación femenina. No solamente así, hay otro tipo de drag. Por ejemplo, tenemos a Deep Blue, una chica chilena feminista que toma esta apariencia masculina precisamente como un acto de denuncia. Y además de esto tenemos otras variaciones más recientes. Tenemos a Alexis 3XL, esta chica es mexicana, es una mujer cisgénero que hace drag. O tenemos a Memo Reilly, un hombre cisgénero que hace drag. Y tenemos la variante del transformismo. Aquí no es solamente que un hombre se vista de mujer o una mujer se vista de hombre, sino es parecerse a alguien. Este chico es chileno y anuncia su marca, su forma de ser, como el doble de Madonna. Y efectivamente, pues tiene un parecido ya con las últimas cirugías, a lo mejor no tanto a Madonna, pero efectivamente a la Madonna hasta 50 años, pues me parece que es bastante el parecido de este chico. Y las personas transexuales, ya no las transgenéricas, seguimos con el binarismo para expresarlo, hablamos de una entidad sexual trans. Y se dice en algunas posiciones sexológicas que hay MTF, male to female, cuando se nace como hombre y se identifican como mujeres, o female to male, cuando se nace como mujer y se identifican como hombres. Y con una identidad genérica que también corresponde a lo trans, cuando quieren ser hombres muy masculinos o cuando quieren ser mujeres muy femeninas.
Probablemente algunos de estos personajes, los más históricos no los van a reconocer. Esta mujer trans es Amanda Lepore, una de las más famosas, ha sido imagen de MAC, si les gusta el maquillaje, pues para los labiales. Tenemos otra recientemente, Miss España, Ángela Ponce, pues es una chica trans que causó bastante revuelo en el momento que fue Miss España. Ha sido de los momentos en donde yo he perdido amistades en Facebook y en la vida real por defender a las personas transexuales y por decirle a una persona transfóbica, eres una persona transfóbica. Bueno, no todo el mundo está dispuesto a entender que se es una persona transfóbica. Es una cosa muy curiosa. Nadie que discrimina dice, sí, yo discrimino. Nadie. El machista no cree que sea machista, el transfóbico no cree que sea transfóbico, el homofóbico no cree que sea homofóbico. Nadie va a decir de sí mismo, de sí misma, de sí misma. Es mucho bastante más raro que mujeres o que personas no binarias caigan en esto. Es bastante más común que sean hombres muy machistas. Caitlyn Jenner, portada de Vanity Fair. Juliana Farfalla, la primer chica trans portada de Playboy en Europa, y en México no encontré la portada, pero Victoria Volkova, otra chica trans, pues fue portada de Playboy México. Pero tenemos también hombres trans en esta categoría. Tenemos a Lauren Cameron, un fotógrafo muy famoso, tiene imágenes maravillosas en libros incluso. Tenemos a Blondie Bushfield, fue una chica que fue atleta olímpica, pero nunca se sintió identificada como mujer, dejó el olimpismo para poder ser un chico, ahora se dedica a ser entrenador de alto rendimiento. Tenemos a un vocalista de un grupo brasileño, otro chico trans. Tenemos a Ashley Leith, que es un modelo muy famoso. Todos estos son chicos trans. Probablemente los dos chicos trans más famosos sean Chaz Bono, el hijo de Cher, que documentó todo su proceso de adecuación sexogenérica de forma pública, y Adrian Dowling, que fue el primer chico trans que fue portada de Men's Health, que si hay algo hegemónico dentro de lo hegemónico, pues es una revista como Men's Health, en donde habla de deportes, de alto rendimiento, de una cierta forma de cuerpo, de una cierta forma de expresar la masculinidad. Y bueno, Adrian Dowling, este chico trans, fue portada de Men's Health. Y además de esto, de la identidad, que puede ser cis, trans, sexual o genérica, tenemos expresiones sexogenéricas de lo más variado. La expresión es cómo nos presentamos ante el resto de las personas. Si quiero tener aditamentos en la ropa, en el maquillaje, que socialmente estén asociados a ser hombre o a ser mujer, pues pueden ser muy masculinos, muy femeninos, o algo intermedio, independientemente del sexo con el que me identifique y del género con el que me identifique. Pero estos son expresiones, son diferentes formas de manifestarnos ante los ojos de los demás, que pueden ser, como en el caso de Sasa Testa, expresiones agenéricas. Ella es una profesora no binaria. No se identifica como hombre, no se identifica como mujer, y vamos, su nombre lo dice, es Sasa, es la forma como se ha identificado recientemente, y el apellido es Testa. Nació como Sabrina, así la asignaron. En algún momento que no se sentía identificada con el ser mujer, se puso Santiago, y el Sasa hace referencia a eso. Dice, yo no soy Sabrina porque no me identifico como mujer, pero tampoco soy Santiago porque no me identifico como hombre. Yo no soy ni hombre ni mujer, soy Sasa. Por eso le mencioné como una persona no binaria. Entonces, aquí toma total sentido cuando ponemos la O, la A y la E. Habrá gente que se sienta bien si le decimos de O, y habrá gente que se sienta bien si le decimos de A, y habrá gente que no se sienta bien ni con la O ni con la A. Hay que meter más letras, hay que meter la E para todas las personas que no se sientan identificadas como O como A. Y luego viene todo el dominio de las prácticas que están en el rubro de lo erótico y lo afectivo. Está el bot sex, todo esto son de bastante más contemporáneas las prácticas, no son de hace, vamos, de mi época cuando yo era jovencito, no, esto tiene 10, 15 años no más. Heterosexuales que tienen relaciones eróticas sin vínculos emocionales con otros hombres. Además, se interpretan a sí mismos como hombres heterosexuales, machistas, misóginos y homofóbicos, pero tienen relaciones eróticas con otros hombres, a veces por dinero. Los cash sexuales hacen eso, cobran
por tener ese tipo de relaciones. Yo no sé si estén familiarizados o familiarizades con vocabulario vernáculo nacional, pero estos son los mayates y los chichifos de toda la vida. Es decir, chicos que se identifican a sí mismos como heterosexuales, pero que pueden tener relaciones sexuales con otros hombres sin identificarse ni como homosexuales ni como bisexuales. En el caso de los mayates y en el caso de los chichifos, cobrar. Ya los chacales es un fenómeno también cultural más reciente. Es tan importante este fenómeno de las prácticas que cuando apareció el virus de inmunodeficiencia humana, y que algunas personas recordarán, algunos por historia y algunos nos tocó vivirlo, en aquella época pues empezó como una pandemia, empezó a atacar a todo el mundo porque no había tratamiento, no había vacuna, lo que estamos viviendo en el último año con el coronavirus. No había, y sigue sin haber vacuna para el virus de inmunodeficiencia humana, y ya tenemos tratamientos afortunadamente. Pero en un primer momento no había. Entonces empieza como una pandemia entre homosexuales y luego empiezan a aparecer mujeres infectadas. La pregunta es, si aparece entre homosexuales, ¿por qué hay mujeres infectadas? Pues haciendo lo que se llama el estudio epidemiológico, resulta que algunos hombres decían, bueno, si es que yo tengo relaciones con estos muchachos, pero yo estoy casado, yo no soy homosexual ni soy bisexual, tengo a mi mujer, a mis hijos, la quiero mucho, y de vez en cuando me echo mi voladito por acá con algún chavo que hay la posibilidad. Entonces, como no tenían una identidad ni heterosexual, heterosexual, no era homosexual ni era bisexual, la epidemiología acuñó un término que se sigue utilizando para poder hablar de estos comportamientos. Estoy en el tema de los comportamientos, que es men who have sex with men, o HSH, hombres que tienen sexo con otros hombres, independientemente de la identidad. Por eso hay que desligar identidad de prácticas. He intentado cada dominio, pues hacer alguna cierto resumen, que es al que paso ahora. Ante todos estos coloridos, que como ven son muchos, está muy complicado, yo diría, esto no viene en ningún libro, es como yo me he interpretado a mí mismo la realidad, que hay elementos objetivos como el sexo, que biológicamente podemos ver, el género, que socialmente podemos analizar, algunos elementos que yo denomino como subjetivos, la orientación y la identidad sexogenéricas, que me gusta, que me atrae, cómo me identifico a mí mismo, a mí misma, a mí misma. Esto tiene que ver con esta subjetividad. De fuera no me van a poder decir nada, ni me lo van a poder modificar. Y unos elementos que yo denomino los intersubjetivos, cómo me pongo en relación con las otras personas a través de las expresiones y a través de las prácticas, expresiones sexogenéricas y las prácticas erótico-afectivas. Hay un término que no he sacado, quería darlo hasta ahorita. Fíjense que todavía no llego a la masculinidad hegemónica, pero ya vamos a llegar. Estamos a punto de llegar a ella. En más de una marcha feminista de años recientes han aparecido pancartas como esta, que el patriarcado nos jode a todos, todas y todes. La X tendría que verse de este modo inclusivo, como todos, todas y todes. ¿Por qué? ¿Qué es el patriarcado? El patriarcado, de acuerdo al PNUD, al Programa Nacional de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, en esta definición del 2006, me parece que es quien lo define mejor, es un sistema de organización social basado en el poder de la figura del pater, elevado a la categoría política y económica, y generalizada a todos los ámbitos de actuación donde se reproduce el sistema de jerarquía y dominación masculina. Es a través de sus estructuras socioeconómicas y políticas, de las normas y valores y de los procesos de socialización, la manera como se establece una asignación asimétrica y jerarquizada de roles, conjunto de tareas y funciones, y de espacios en razón de su sexo. Se atribuyen a mujeres y a hombres distintos trabajos y valor, así como distintas responsabilidades y obligaciones. Está clarísimo que hombres y mujeres no somos iguales. Está clarísimo que unas personas pueden hacer unas cosas y otras personas pueden hacer otras cosas. Lo que no está claro, y es la sutileza infame y terrible del patriarcado, es que los hombres y lo masculino tenga que ser superior a las mujeres y a lo femenino. Esa es la parte cruel, ruin del patriarcado, que todo lo masculino y lo asociado a los hombres lo pone como superior, lo asume como superior, y lo asociado a las mujeres y a lo femenino lo asume como inferior. En las profesiones, en la actividad cotidiana, en todo, absolutamente en todo. Ahora, para llegar al término de la masculinidad hegemónica, yo voy a decir, probablemente habrán escuchado este término que no es rebuscado, sino que me parece que es más descriptivo. El patriarcado no es solamente patriarcado a secas, sino que si identificamos a la masculinidad hegemónica con algo, es con un cis heteropatriarcado. Es decir,
debe reunir los elementos cisexuales, cisgenéricos y heterosexuales, ese tipo de patriarcado para ser lo más hegemónico dentro de lo hegemónico. La masculinidad más hegemónica no es solamente una masculinidad patriarcal, sino que es una masculinidad heterosexual y cisexual. Por eso, todo lo que no quepa aquí es menor, aunque esté encarnado por un hombre. Un hombre trans es menos que un hombre cis, porque no tiene esta cualidad cis patriarcal. Un hombre homosexual es menos que un hombre heterosexual porque no tiene esta característica heteropatriarcal. Entonces, la masculinidad más hegemónica, más tóxica, que yo voy a hacer ese sinónimo, aunque no voy a alcanzar a escribir por qué, es precisamente la que asocia patriarcado con lo cisexual y lo heterosexual. ¿Qué consecuencias tenemos con todo esto? Muchas y todas malas. No sé si con lo mal que vamos de tiempo podemos dar unos minutos a ver si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que yo pueda resolver fácil y brevemente para poder ver las consecuencias de todo esto, que son muchísimas y que también voy a irme pues con una cierta velocidad para dar tiempo al final a más preguntas después de rebobinar todo esto. Giancarlo Castillo pregunta, ¿usted cree que se podría cambiar estos estereotipos o cree que va a seguir estos estereotipos sin importar que se promueva el conocimiento y se promuevan estrategias? Víctor Julián Cortés Hernández pregunta, ¿entonces este binarismo es el que ha provocado la desigualdad entre hombres y mujeres? Cris Goma pregunta, ¿cree que se puedan cambiar estos estereotipos en la sociedad si los medios los siguen promoviendo? Abril Ortega, también el capitalismo entra en este problema del binarismo, ya que en las propagandas se empieza a propagar la idea de que la mujer es inferior ante el hombre. Y termino con una más. ¿Cómo consideraría lo masculino en la actualidad? ¿O qué considera que es ser hombre hoy en día? Pregunta Carlos Cedillo. Pues todas las participaciones muy interesantes, muy relevantes. Voy a ver si me recuerdo todas, yendo de la primera hacia la última. Cuando, no solamente a mí, sino a cualquier persona, cuando le preguntan a uno, ¿y usted qué cree que va a pasar en el futuro? ¿Cómo va a cambiar esto? Pues yo creo que la respuesta que tenemos que dar siempre es, depende mucho de lo que hagamos. Claro. Depende mucho de lo que hagamos, porque si seguimos haciendo en casa lo mismo que hacían nuestros padres, nuestros abuelos, y seguimos perpetuando esto, obviamente no va a cambiar nada. Pero si desde nuestras casas empezamos con algún tipo de cambio, algo tenemos que ir consiguiendo. No va a ser fácil, no va a ser rápido, no va a ser en una semana, no va a ser en un sexenio, probablemente sea de muchas generaciones. Voy a ponerme realista, no necesariamente pesimista, pero si todo esto se fragua hace 2500 años, yo dudo que vayamos a ver un cambio global a corto o a mediano plazo. Necesitamos no solamente esta cuestión personal, porque no vivimos aislados, atomizados, lejos de todos los demás, sino que siempre estamos en relación. Y efectivamente, esta otra dimensión que pusieron por ahí como ejemplo, la dimensión económica, que yo no he tocado, que está dentro de la definición de patriarcado, tiene que ver con esto. El cis-heteropatriarcado es capitalista neoliberal. Vende para que se consuman los productos que se asocian a que el hombre sea del comportamiento más masculino posible. Entonces está la membresía al gimnasio y están las hormonas legales o ilegales, están las cirugías estéticas, no para arrugas y eso, no, hay cirugías masculinizantes para ensanchar esto porque es más masculino, para aumentar de estatura porque chaparrito, entonces ya no se ve lo suficientemente poderoso. Es decir, hay toda una industria como la hay del lado de la mujer. ¿Qué es lo que se tienen que hacer? Pues mantenerse jóvenes y bellas siempre, y las vemos como Cher, que tiene más de 70 años y no tiene ni una arruga, y eso es imposible, biológicamente es imposible, y entonces hay toda una industria de productos cosméticos, más venta, de cirugías, venta, de ropa, venta, de lipoesculturas, venta. Hay toda una industria que vende, y obviamente la publicidad hace publicidad a lo que vende, a lo que quieren vender. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? No solamente hay que buscar cambios personales,
sino de alguna manera cambios estructurales que no vamos a conseguir desde casa, aunque nos pongamos a lavar la ropa y los platos todos los hombres al mismo tiempo. Necesitamos también algún impulso de tipo social, grupal y directamente político, que a nivel de nuestros representantes, hombres, mujeres y no binarios, que también habrá alguno por ahí, ejerzan esa delegación del poder que hacemos al momento de votar para generar políticas públicas que cambien todo esto. Por eso es entendible desde esta visión que se busque la paridad de género. Si en el mundo hay más o menos el mismo número de hombres y de mujeres, menos en China porque las matan, abortan a las niñas y recién nacidas las matan. Es un hecho que está lamentablemente muy documentado. A ese grado llega la negación del valor de lo femenino y de las mujeres, a matarlas. A eso es lo que voy a ir con las consecuencias, desde recién nacidas y desde fetos. Entonces, salvo ahí, por esta razón, el Estado chino permite solamente tener un hijo legalmente. Si se tienen más hay que pagar multas y es una cosa muy complicada desde los años 80. Y bueno, por eso se da esta disparidad. Todo el resto, en nuestro caso, el INEGI dice que el 52% de la población son mujeres y el 48% somos hombres. ¿Y qué pasa con los puestos directivos? ¿Y qué pasa con los puestos de poder? Tendría que ser también mitad y mitad. Y cuando empiezan los machistas a decir, no, pero es que si no llegan las mujeres, no llegan porque no se les permite el acceso a la educación, el acceso a la cultura, y si se les permite, hay toda una teorización sobre la doble jornada laboral. Claro que hay mujeres que van y estudian y trabajan de 8 de la mañana a 4 de la tarde, porque de 4 de la tarde a 12 de la noche llegan a la casa a lavarle al marido, a hacer la comida a los niños, a mandarlos a la escuela, a hacerles la tarea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tienen su turno de trabajo por fuera, en la mañana, estoy poniendo una especie de caricatura, pero para poner el ejemplo, y por la tarde otro turno, que parece que no es otro turno, pero que es otra verdadera jornada laboral. Entonces, mientras no haya políticas públicas que ayuden que las mujeres, las madres solteras puedan estudiar, que puedan trabajar, que no necesariamente dependan del sostén económico del padre o del marido o del hermano, sino que el Estado les beque, aunque hay mucha gente que le da incomodidad que haya apoyos sociales. Pues yo les comunico que toda la comunidad europea, todos los países desarrollados tienen programas de apoyos sociales para mujeres, mujeres solas, mujeres embarazadas, mujeres viudas y para otra serie de situaciones, hombres en situación de discapacidad, muchísimas personas. Si metemos a esto otras cuestiones que también son importantes como la etnicidad, mujer pobre monolingüe está acabada en un sistema como el nuestro, cis heteropatriarcal, neoliberal, capitalista. Entonces, necesitamos cambios personales, necesitamos cambios sociales y necesitamos cambios políticos. Necesitamos, voy a decir una cosa que es poco políticamente correcta, pero yo nunca he sido políticamente correcto, necesitamos dirigentes a nivel nacional y a nivel local que no pongan muros, que pongan verdadera disposición para poder dialogar con las mujeres y con las necesidades de las mujeres y no suponer que proteger monumentos históricos es lo único que se tiene que hacer desde el gobierno. Necesitamos otro tipo de gobierno, necesitamos otro tipo de gestión. No estoy necesariamente atacando toda la 4T, esa parte sí, la parte patriarcal sí. Estoy de acuerdo con cuestiones de apoyo social, entonces no todo es blanco y negro. Sé que esto puede causar algún resquemor cuando me escuchan en la UAM, no sé qué es lo que me van a decir, pero tenía que decirlo, porque estoy hablando de cuestiones de género que tienen que ver con esto y hay que cambiar eso. Hay que cambiar la política nacional, hay que cambiar las políticas. La mayoría de las políticas, este también es un error, se les habla de política pública cuando la mayoría son política estatal. Desde el Estado y desde el poder se designan las políticas y poca es la participación real que tenemos la ciudadanía, la sociedad civil, en lo que dicen aquellos en los que delegamos el poder. La crítica más dura que se le ha hecho a la democracia en años recientes es que es poco democrática, todas las democracias del mundo, la nuestra incluida. Entonces, en medio de todo esto, pues creo que medio contesto todo lo demás. Me quedaría por ahí pendiente la cuestión del binarismo. Pues yo creo que para poder modificarlo hay que hacer estas modificaciones personales, interpersonales, sociales y políticas, que en un espacio público pongan más baños para personas no binarias, baños para alguien que no se sienta a gusto de entrar en un baño de un hombre y de una mujer, pues puede entrar a otro baño. Habrá personas que se sientan a gusto
por ejemplo, una chica trans que hizo una modificación corporal, porque esto lo voy a retomar más adelante, a lo mejor se siente cómoda entrando a un baño de mujeres por su identidad genérica y sexual como mujer, y está bien que entre a ese baño, pero quien no se sienta bien, ¿a dónde va a entrar si no se siente como hombre y no se siente como mujer? Entonces necesitamos cosas tan simples como esa, un otro baño. Necesitamos que cuando se pasa la lista, si alguien tiene un nombre con el que no se siente a gusto, en el campo educativo, por ejemplo, quienes hacemos educación nos dediquemos a respetar las identidades. El apellido no se lo van a cambiar, se suelen cambiar el nombre. Entonces, habrá que pasar el lista por apellido y eventualmente preguntarle a las personas cómo quieres que te denomine. Y si una persona me dice, yo me quiero llamar Juan y la vemos con vestido, pues le decimos Juan. Y si una persona nos dice, yo me quiero llamar María y la vemos con barba y bigote, pues le tenemos que llamar María. Entonces necesitamos muchos cambios en muchos espacios para ir rompiendo esta idea binaria, porque obviamente de la noche a la mañana no se va a poder conseguir. Entonces voy a avanzar un poco más y al final damos otro tiempo para otras preguntas. Adelante, doctor. Muchas gracias. ¿Qué consecuencias tiene todo esto? Terribles, ni se las imagina uno a primera vista. Esta es una imagen muy famosa ochentera de una mujer en India que tuvo cuates, le diríamos en México. Un niño al que le da seno materno y una niña a la que le da fórmula. Vean aquí toda la división binaria, genérica, cis heteropatriarcal y además nutricional. Cuando uno dice que el seno materno es mejor que la fórmula, está clarísimo en esta imagen, pero muy, muy claro. Hay muchos estudios que dicen eso, que no me voy a ir por ese lado. Me voy a ir por la alimentación diferenciada a niños y a niñas, por el supuesto de que las niñas gastan menos energía porque tienen que estar en su casa y el niño, como tiene que trabajar, necesita más energía. La forma como se suele interpretar esto. No hay que irnos a la India, eso pasa también en nuestro país. Voy a hablar de algunos fenómenos mundiales, globales, y luego voy a poner algunos ejemplos de nuestro país. Un autor que ha trabajado mucho con hombres y masculinidades, más con el tema de hombres que masculinidades, es Kaufman. Kaufman se escribe Kaufman, dice que hay 7 P's de relación con los hombres. La P del poder patriarcal, tenemos un poder sin darnos cuenta desde chiquitos, porque al niño que va a crecer le van a dar más permisos que a la niña. Entonces hay un poder intrínseco que da el patriarcado, una percepción de derecho a los privilegios que gozamos. Es decir, los hombres nos cuesta mucho trabajo identificar que tenemos privilegios por el hecho de ser hombres, como la ropa. Parece que nos vestimos todo el mundo como nos da la gana, y yo invito a los hombres a que se pongan a pensar si en algún momento han tenido que cambiar la ropa que querían usar por saber que iban a pasar enfrente de una construcción. Sorpresa, las mujeres sí lo hacen. Las mujeres se ponen a pensar si les van a silbar, si las van a nalguear, si les van a decir algo que no quieran escuchar, y a pesar de que cambien la indumentaria, a veces ni siquiera eso es suficiente y de todas maneras les silban y les gritan y les dicen horrores. Eso no nos pasa a los hombres, no nos pasa. Es un privilegio vestirnos como nos da la gana y luego parece que tenemos derecho a ese privilegio. Esta percepción del derecho a los privilegios lo analiza Kaufman también. Una cosa dramática con el cis-heteropatriarcado es que vamos actuando con permiso. Como el cis-heteropatriarcado educa a los hombres y educa a las mujeres, a los hombres para dominar y a las mujeres para ser dominadas, pues entonces tenemos socialmente un permiso por parte de las mujeres y por parte de las madres. Si las madres son las que la sociedad dice que tienen que cuidar a los hijos y las madres reproducen el patrón de que los hijos son los que tienen derecho a ciertas cosas y las hijas no, pues desde chiquitos y chiquitas, todavía con el binarismo, vamos viendo que unos tienen permiso y otros no. Y se va perpetuando esto precisamente por el modelo de educación patriarcal. La paradoja del poder de los hombres es que cuando esto nos damos cuenta que se vuelve contra nosotros, pues la mayoría de los hombres, acabo de ver algunas cuestiones en redes sociales, creen que depende de las mujeres. Un argumento muy común de redes sociales que seguramente habrán visto: las mujeres se quedan con los niños cuando se divorcian y el hombre tiene que darles dinero.
¿Por qué no se pone a trabajar la mujer? Porque no está construido el sistema así. Eso es consecuencia del sistema patriarcal, no de las mujeres. Porque como los hombres no podemos cuidar, yo no sé si lo saben, pero todos los códigos civiles de este país y de muchos países, cuando las parejas se divorcian, a quien le asiste legalmente la potestad de guardar, la guardia y custodia, es decir, el cuidado de los menores, es a la mujer. ¿Por qué? Porque el derecho entiende, asume que los hombres lo que tenemos que hacer es trabajar y proveer, no cuidar. Entonces, salvo en la Ciudad de México, que puede ser compartido, prácticamente en todo el país le toca a la mujer. Y le toca desde 8 años hasta 14, como en Chihuahua. Que tiene 13 años, no le pregunte porque le toca a la mujer. Y la mujer se la va a llevar y el hombre lo tiene que mantener porque así está hecho el sistema. No es un problema de las mujeres o que hayan creado las mujeres, es un problema creado por el patriarcado. Esta es la paradoja del poder de los hombres. Este poder se vuelve contra nosotros y no nos damos cuenta que es el poder patriarcal, no una obra de las mujeres. La cuestión de la armadura de la masculinidad psíquica, que también el hecho de que no podamos expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, hace que se nos dañe la salud mental. Es sabido, lo voy a mencionar más adelante, las tasas de suicidio entre varones son muchísimo más altas que entre mujeres. Y además las formas con las cuales los varones ponen fin a sus propias vidas son muy distintas, son mucho más violentas que las formas como las que usan las mujeres para poner fin con su propia vida. Las mujeres suelen utilizar elementos que no les dañen lo que la sociedad espera que es la belleza. Usan pastillas, fármacos, usan gas, dióxido de carbono, le abren a la estufa y así se intoxican. Los hombres usan algo violento. Se tiran de un puente, se dan un tiro, alguna cosa en donde se expresa también esa excesiva violencia. Voy a llegar al tema de la violencia después de esta diapositiva. La presión de la masculinidad como una olla psíquica, en donde de alguna manera esto va a reventar y revienta generalmente como violencia. Y en donde las pasadas experiencias pues siguen configurándolo a uno. Entonces muchos hombres dicen, no, pero es que así me crió mi mamá y así era mi papá y como uno quiere mucho a la familia, pues uno supone que el papá era lo mejor y que la mamá era lo mejor y no necesariamente. Estaban formateados con esta estructura patriarcal que yo estoy criticando. También Kaufman habla del triángulo de la violencia masculina que yo voy a ampliar. Él dice que los hombres ejercemos violencia contra las mujeres, que hay violencia de los hombres contra otros hombres y violencia de los hombres contra sí mismos. Este videíto son 2 minutos, retoma cuestiones de violencia hacia las mujeres y desde Naciones Unidas y organismos internacionales. Entonces, ya que se escuchó bien el primero, ya sé que este se va a escuchar bien. Ahí va. La violencia contra las mujeres y las niñas se manifiesta de forma física, sexual y psicológica. Aunque su alcance es difícil de determinar por factores como el miedo a denunciar o prejuicios sociales, las Naciones Unidas cuentan con varios estudios cuyos datos son demoledores. 30% de las mujeres sufren violencia por parte de su pareja en algún momento de su vida. 50% de los asesinatos de mujeres se producen en manos de parejas, exparejas o miembros de su propia familia. Esto solo se cumple en el 5% de hombres asesinados. En 37 países, la violación no es delito dentro del matrimonio o si la víctima se casa con el violador. Entre el 45 y el 55% de las mujeres de la Unión Europea ha sufrido algún tipo de acoso sexual desde los 15 años. El 71% de las víctimas de trata de personas en todo el mundo son mujeres y niñas. 75% de las mujeres víctimas de trata de personas también son víctimas de explotación sexual. Países aún practican la mutilación genital en mujeres y niñas. Actualmente, 200 millones de mujeres viven marcadas por esa agresión cometida contra sus cuerpos.
750 millones de mujeres se casaron antes de los 18 años. En África Central y Occidental, el 40% de las mujeres se casaron antes de los 18 años y el 14% antes de cumplir los 15. Todo esto son datos que evidentemente yo no me inventé y que si van pensando no es solamente lo que dice Kaufman respecto de que los hombres seamos quienes ejercemos estas violencias, porque en el caso de la mutilación femenina habitualmente es un ritual asociado a una cierta manera de entender la religiosidad, porque no todas las personas islámicas hacen esto, que realizan fundamentalmente mujeres. Entonces, no es solamente la forma como la ejercemos directamente los hombres, sino cómo el patriarcado educa a las mujeres a que ejerzan violencia que le viene bien al propio cis heteropatriarcado. Entonces, esta matización la voy a hacer más adelante. No sé si conozcan esta regla del violentómetro que generó el IPN, en donde vienen muchísimas cosas que se han naturalizado en la cultura nacional y en otras partes del mundo, como esto, que son actos violentos y que muchas veces no se dan cuenta ni las chicas cuando lo reciben, ni los chicos cuando lo hacen. Bromas hirientes, chantajear, mentir, engañar, ignorar la ley del hielo, no hablar, no contestar los mensajes de WhatsApp, ahora que estamos con el mundo de las redes sociales a tope, celar, culpabilizar, descalificar, ridiculizar, ofender, humillar en público, intimidar o amenazar. Y esto no necesariamente tiene que ser de un modo violento físico o violento verbal, sino que puede ser puramente violento psicológico, que es el más difícil porque lo internalizan más las mujeres, que van a cruzar la calle y el chico le dice a la chica, no, espérate tantito porque tú no sabes cruzar la calle, espera a que vayas conmigo. Eso es un acto súper violento desde el punto de vista psicológico, pero como no le está gritando, no la está jaloneando, no le está pegando, creen que no es violento. Pero el hecho de descalificar y decirle que no es capaz de cruzar una calle es violencia psicológica. También las formas de violencia que mencionan al principio no necesariamente son las que tiene, por ejemplo, las leyes mexicanas. Hay mucho que decir de tipologías de la violencia. Entonces aquí vienen algunos ejemplos que no estaban contemplados ahí. Controlar, prohibir en un siguiente nivel, destruir artículos personales, manosear, caricias agresivas, golpear jugando, eso de que se dan de nalgadas y, ay, es que me quiere mucho y así nos llevamos. No, eso es violencia naturalizada como algo bonito, que es lo peor que puede ocurrir. Pellizcar, arañar, empujar, jalonear, cachetear o patear. Y en el último de los niveles, pues llega al asesinato, al feminicidio, que está tipificado como una conducta penal en nuestro país, y que cuando se ven las estadísticas, el problema no es que no haya feminicidios, es que los juzgadores, ya voy contra los abogados, no, si yo aquí tengo parejo para todas las profesiones, es que los juzgadores no ven con ojos de género. Entonces empiezan a creer que todas las situaciones son de alcoba. Lo que se tiene que hacer, esto lo dice una feminista muy importante argentina, Rita Segato, lo que se tiene que hacer es sacar el problema de la alcoba y ver que es un problema público, un problema social. No es que porque es su pareja, que porque están casados. No. Si están casados y están en su habitación privada y no quiere tener relaciones sexuales la mujer, si las tiene por fuerza del hombre, la está violando. Aunque sea en su casa y aunque sea su marido y aunque sea lo que sea. Entonces, hay que sacarlo de ese espacio para entender que independientemente del entorno físico donde ocurran este tipo de relaciones, son violentas e indeseables. Por eso aquí viene el hecho de la violación y el abuso sexual, y puede ser dentro del matrimonio y dentro de la habitación de las personas. Hace un par de años, la Organización Panamericana de la Salud hizo este resumen ejecutivo sobre las masculinidades y la salud, precisamente porque probablemente conocerán algunos de quienes nos escuchan. Los hombres en todo el mundo vivimos menos que las mujeres. Nuestra esperanza de vida, no un hombre en particular, vuelvo a la cuestión poblacional, nuestra esperanza de vida es menor que la esperanza de vida de las mujeres.
Y aquí viene clarísimo para la región de las Américas. Aquí vienen las principales causas de mortalidad en hombres a través del curso de la vida para 2015. El informe evidentemente salió después de hacer todas estas análisis. Salvo las cuestiones que tienen que ver con otro tipo de problemas como el acceso a servicios de salud, la calidad de los servicios de salud, el nivel económico, educativo y otras cosas que son el periodo neonatal de 0 a 28 días, prácticamente todo lo demás tiene que ver algún comportamiento de género por la mortalidad más alta en hombres respecto de las mujeres, sea de modo directo, vean que en un alto periodo de la juventud, de 5 a 14 años habla de traumatismos debidos al tránsito, de 15 a 29 y de 30 a 49, violencia interpersonal y luego traumatismos debidos al tránsito. Son conductas violentas hacia otros hombres y hacia sí mismos. Y luego, a partir de 50 a 59, las enfermedades crónicas, resulta que los hombres, como no tenemos la posibilidad genérica de expresar emociones, ni sentimientos, ni cuidado, ni nada de esto, pues entonces descuidamos nuestra propia salud y morimos antes. No cuidamos nuestras propias enfermedades crónicas en estos periodos de la vida y nos morimos antes. Entonces, hay muchas cosas que decir de esta violencia hacia otros hombres y violencia hacia sí mismos. El suicidio está clarísimo, lo mencionaba yo hace rato. Los hombres se suicidan más que las mujeres y los métodos son bastante más violentos para hacer esto. Si vemos en este comparativo, en los países de ingresos bajos y medianos, pues también es mucho mayor como el nuestro, que los hombres se suiciden más que las mujeres. Esto pasa prácticamente en todo el mundo. Yo mencioné a Kaufman y a estas 3 formas de violencia y yo agrego, para matizar un poco, y no para hacerlo más dulce, sino para ver esto de modo más crudo, la violencia de lo masculino contra lo no binario, sexual o genérico, la violencia de lo masculino contra lo no heterosexual, la violencia de lo masculino contra lo no cisexual y la violencia de lo masculino contra todo aquello que pueda representar menos poder. Infancias y adolescencias, personas adultas mayores, personas con discapacidad, no nos damos cuenta, pero algo de la violencia que se ejerce contra infancia, contra estos grupos de la población, tiene un componente de género, no de sexo. Entonces, independientemente de si son niños o niñas, pequeños, pequeñas, pequeñes, si son no binarios, se ejerce violencia contra este grupo de la población. Igual los adultos, adultas y adultes mayores, igual personas con discapacidad, por este componente asimétrico de poder, porque como tienen menor posibilidad de ejercer poder, eso les feminiza ante el cis heteropatriarcado. O sea, la cosa está fatal. Ejemplos de todo esto en el mundo y voy a terminar con el país. Violencia de lo masculino contra lo no binario. Esto es un mea culpa de la medicina. Este es un libro de John Money para hablar de la intersexualidad que se llama así, Errores sexuales del cuerpo, por un médico sexólogo importantísimo para la historia de la sexología. Este libro, la segunda edición, ya habla de síndromes relacionados, que se dio cuenta que esto del sexo era bastante más complicado y lo tenemos traducido en español. Es una joya histórica para poder ver esta violencia estructural desde la medicina a estos cuerpos no binarios. Es una forma de violencia de lo masculino contra lo no binario sexual. Contra lo no binario genérico, estos son personajes famosos, no sé si les conozcan, dedicados a la música, a la actuación, que han narrado sus propias vivencias. No ha sido tanta la violencia contra estas personas por esa variante que introdujeron hace rato en las preguntas muy inteligentes y muy interesantes todas, de la cuestión capitalista. Yo dije que era capitalista neoliberal. Estas personas famosas tienen dinero y no se trata igual a quienes tienen dinero que quienes no lo tienen. No se discrimina exactamente igual y no se ejerce el mismo tipo de violencia ante pobres que ante ricos. Ricos, ricas, riques, como estas personas que son no binarias en el espacio público. La violencia de lo masculino contra lo no heterosexual, pues es no soportar este tipo de expresiones eróticas o afectivas en el espacio público. El argumento más ocurrido es váyanse a su casa, al hotel, a hacer todas estas cosas. ¿Por qué? Si una persona ama a otra, quiere darle un beso donde le dé la gana, ¿por qué si un hombre hace esto con una mujer o una mujer con un hombre sí pueden y 2 hombres o 2 mujeres no pueden?
Y si metemos el componente de adultas mayores, pues ya esto es lo peor. Ya ni les cuento la forma de ejercer violencia. Y como no pueden expresar en el espacio público, otra forma de violencia es negarles la posibilidad de establecer un vínculo jurídico. Entonces, negarles la posibilidad del matrimonio, sean dos hombres o sean dos mujeres, es parte de la violencia estructural social. Y adoptar, pues ya ni les digo. Entonces, el hecho de que se suponga que dos hombres o dos mujeres no deberían de adoptar a una criatura menor de edad, es decir, niño, niña, niñe, pues supone toda esta cuestión del cis-heteropatriarcado, porque entonces dos hombres o dos mujeres no tendrían la posibilidad de satisfacer las necesidades del niño, porque supuestamente tendría que haber un hombre y una mujer en la casa. Y yo quisiera saber si todos los hogares de las personas que nos están escuchando, la familia de origen, está papá, mamá, el hijo, la hija y el perro afuera de la puerta. Desde luego, en mi caso personal, no. Ni la familia de origen, ni la que formé yo y luego me divorcié. Entonces, hablo con bastante historia personal también por detrás. Entonces, esto es un problema también aquí. Que se ha llevado a películas. Si les gusta el cine, Matthew Shepard fue un chico homosexual que lo mataron por ser homosexual. Vean una obra de teatro si le encuentran nuestra película de Laramie Project, en donde llegan a entrevistar a las personas que le conocían, un chico buena persona, trabajador, lo mataron por ser gay, porque se le ocurrió decir que era gay. Entonces lo matan en un pueblecito en Estados Unidos. Por eso digo, no solamente es la época de las cavernas, no, son países desarrollados. La violencia de lo masculino contra lo no cisexual. Esta fue una campaña muy famosa en España por un grupo de ultraderecha en donde decía, los niños tienen pene y las niñas tienen vulva, que no te engañen. Esto es violencia, ¿por qué? Porque empezaron a decir, hay niñas con pene y niños con vulva. No todos los cuerpos por identidad son como se supone que la gente cree que deberían ser. Entonces, habrá niñas con pene y niños con vulva. No todas las personas trans tienen que modificar su corporalidad para deshacerse de partes del cuerpo, como en el caso de las mujeres hacia hombres en la parte binaria, o los hombres hacia las mujeres en la parte binaria, sino que hay personas como esta persona que aboga aquí diciendo yo no nací mujer, yo soy un hombre y este es mi cuerpo. ¿Qué es lo que quiere decir? No necesita hacerse una mastectomía, no tiene por qué quitarse las mamas porque ese es su cuerpo y no necesita modificarse los órganos sexuales pélvicos porque ese es su cuerpo. Entonces, si ese es su cuerpo y se identifica como hombre, eso es lo importante, la identidad. La identidad es un tema que da para otra sesión, que no voy a alcanzar a profundizar más de lo que ya mencioné, pero aquí estamos viendo que no se necesitan modificaciones corporales. Y claro, el hecho de negar que esta persona sea un hombre es parte de la violencia hacia lo cisexual. Y ver un hombre embarazado, como este que fue el primero en el mundo, hace cosa de más de, sí, como unos, yo estaba haciendo el doctorado, saqué mi artículo en aquel momento, como unos 15 años, un hombre embarazado, pues ya es como lo peor. Pero ¿cómo que se cambió de sexo y luego se embarazó? A ver, es un hombre. Y lo que pasa es que es un hombre que tiene útero y se puede embarazar. Esto no cabe dentro del pensamiento cis-heteropatriarcal, capital neoliberal. Cabe fuera de ese pensamiento hegemónico. También se ha llevado al cine casos transfeminicidas, como el de Buena Araujo, en los Estados Unidos, una chica trans, en donde hacen esta película documental, pues para ver que la mataron por una cuestión de crimen de odio que se denomina, un transfeminicidio. Brandon Teena está llevada también a la pantalla el caso de este chico, un chico transexual que nace en los Estados Unidos. Hay un documental y hay una película que ganó Oscar y todo, Boys Don't Cry, en donde se narra la historia de este chico, que es un chico trans, que llega a un pueblo, y en el pueblo, cuando se enteran que el chico es trans, pues después de una violación tumultuaria, la matan. Entonces, es una cosa bestial y ocurrió en la vida real, no es una cosa de otro planeta, de otra cosa lejana a este mundo. Los informes que tenemos a nivel mundial, a nivel latinoamericano, nos dicen que la esperanza de vida de personas trans no pasa a los 45 años, no porque se mueran, porque las matan. Es terrible. Entonces, ¿por qué no viven mucho más allá de los 45? Porque antes alguien ya las mató. Este caso lo voy a citar más adelante ahora con ejemplos de nuestro país. Estoy buscando con el teléfono algo que no encuentro, pero ahorita lo voy a encontrar.
Cuando puse a la mujer de India con el niño alimentado a seno materno y la niña alimentada con fórmula, este es un libro de un antropólogo mexicano que trabaja en la UNAM, excelente, por si alguna vez lo contactan, Alfredo Paulo, y el título es Estar desnutrido en Hueyapan, Morelos, Comunidad Indígena de México, y el subtítulo es Atención diferencial por género de los preescolares. Entonces, él documenta como antropólogo cómo es que cuando las personas tienen una mejor posibilidad de alimentar a la descendencia, alimentan mejor a los niños que a las niñas. Y los argumentos van en este sentido: el niño tiene que salir a trabajar, tiene que ir a la milpa, tiene que gastar más energía, y la niña, pues como va a estar en su casita lavando los platos y haciendo comida, no necesita tanto. Y esto, aparte de lo brutal que es, lamentablemente deteriora el desarrollo cognitivo cuando empieza a temprana edad. No es una cuestión solamente del cuerpo, sino que también tiene otro tipo de afecciones psicobiológicas que están también ya bastante estudiadas. Si vemos, ya todo esto es nuestro país para cerrar, y que vean que no me inventé yo nada con todo esto que estaba yo tratando de comentar. Causas de egreso hospitalario en nuestro país entre personas de 15 y 19 años, que muchas de estas personas nos están escuchando en este momento. Pues entre las mujeres, causa número 1 relacionadas con embarazo, parto y puerperio. Claro, si estamos con las muñecas, la comidita y todo lo demás. Y entre los hombres, traumatismos, envenenamiento y algunas consecuencias de causas externas. Violencia. Violencia contra los otros, violencia contra uno mismo. El tema del feminicidio, yo nací en Ciudad Juárez, entonces es un tema que tengo muy conocido, muy vivido, muy escuchado desde hace muchísimo tiempo, desde que no era noticia mundial hasta que llegó a serlo, lamentablemente. Esta fue una manifestación pública. Cada luz encendida que ven aquí ustedes es una vela de una mujer que murió por un feminicidio en Juárez, y esta foto es de hace 20 años, no es de hace poco. No sé cuántas vayan ya en este momento. Esta es la manera como se les llegó a encontrar a las que se encontraron. Llegó a decir un gobernador del estado, Patricio Martínez: ¿qué quieren que haga yo para identificar esto si solamente me entregan costales de huesos? Eso fue lo que dijo un político, el gobernador constitucional del estado de Chihuahua en aquel momento. Segundo lustro de los 90s. No recuerdo exactamente el año, pero podría buscarlo. Entonces, por eso digo, tiene que cambiar el gobierno. Esas gentes que están ahí no deberían de estar dando este tipo de declaraciones. Hay una chica, mujer, que hizo este mapa interactivo en Google, en donde ustedes pueden buscar. Cada crucecita indica un feminicidio denunciado en México. Los no denunciados evidentemente no se registran. Entonces, si así se ve el país, imagínense si estuvieran todos los no registrados. Y esto que acabamos de ver en este mes. Vi en redes sociales una frase verdaderamente profunda y conmovedora. Les pusieron un muro y ellas encontraron un pizarrón. Fue una manifestación terrible, actual, contemporánea, ver este tipo de rechazo a las manifestaciones sociales legítimas de las mujeres, porque las matan. Las matamos los hombres. Yo no he matado a nadie, pero es que yo pertenezco al género que ha matado a las mujeres. Hay una corresponsabilidad en ese sentido. Cuando empieza con que yo no he matado a nadie, yo tampoco. Pero en el momento en que, si yo no hago nada para que el género con el cual me identifico, porque bueno, a mí me tocó nacer varón y me lo dijeron y me lo creí y así me he comportado, al menos eso creo yo, al menos esa identidad tengo, pues yo tengo una responsabilidad de acudir a mis pares y decirle a mis amigos, a mis familiares, a mis conocidos: oye, no roles el pack, no lo compartas, no pidas el pack, no hagas chistes misóginos, no hagas chistes homofóbicos, no ejerzas. Algo tenemos que hacer, y si no lo hacemos, somos copartícipes de esto, porque esas violencias chiquitas y poquitas llegan a ser muchotas y grandotas. Algo tenemos que hacer, y tenemos que tener esta noción de corresponsabilidad para modificarnos e intentar modificar nuestro entorno. Si no, va a seguir siendo un diálogo de sordos, porque todo el mundo se va a sentir que es muy bueno. Que es una cosa que yo no sé si se han dado cuenta, pero a los hombres más machistas, cis heteropatriarcales, ellos son la divina providencia. No matan, no roban, no violan, nunca han hecho nada malo. Hombre, es casi como el Espíritu Santo verlo ahí enfrente. No es así la cosa. Esta es la tasa de suicidios en México en jóvenes de 15 a 29 años por cada 100,000 habitantes.
12.5 por tasa en el caso de varones respecto de 3.5 en el caso de las mujeres. 4 veces más alto. Y evidentemente por esta violencia hacia nosotros mismos y hacia otros hombres. Violencia contra lo no heterosexual. Acuérdense hace algunos añitos, cuando este buen hombre se le ocurrió pintar al Zapata gay, la que se armó. Pero ¿cómo? ¡Qué barbaridad! Pues es que si fuera esto más socialmente abierto, a nadie le tendría por qué molestar que representen a quien sea como homosexual, como mujer o como lo que sea. Es una cosa que es esta violencia hacia lo no heterosexual. Violencia hacia lo no cisexual. Este es el caso de una chica trans. Déjenme agarro el teléfono porque no lo encuentro y tengo que buscar la frase. Una chica trans... a ver, déjenme ver. Que matan en un sitio en la Ciudad de México, le dan unos tiros a media calle, el resto de compañeras, la chica se dedicaba al trabajo sexual, es a veces la única salida que les queda para obtener dinero y no morir de hambre. Entonces la mata un hombre, el resto de las chicas lo persiguen, lo atrapan, le hablan a la policía, se lo lleva a la policía en una cuestión flagrante, porque todo el mundo vio cuando le disparó cómo cayó la mujer muerta, que la estamos viendo ahí en el féretro, la chica trans. Llega al Ministerio Público y lo dejan libre por falta de pruebas. Lo dejan libre por falta de pruebas. Esto que estamos viendo aquí es una manifestación en Reforma, en donde le hablaron a todas las chicas para decir, vamos a pedir justicia para nuestra compañera. Y la chica que está aquí enfrente, muy indignada, con toda razón, Adriana Barrios Ruiz, dijo esta declaración, cito, para pagar el funeral cooperaron chicas de diferentes zonas, de la Merced, Sullivan, Insurgentes, Puente de Alvarado y hasta Tlalpan. Ves pocas aquí, pero son muchas las que apoyaron con algo. Pueden ser putas, pero no culeras. Fin de la cita. Poco se puede agregar a lo que declara esta mujer, viendo caer muerta a su compañera al lado por un transfeminicida. Es 12 veces más alta la tasa de transfeminicidio que la tasa de feminicidio. ¿Por qué hay personas que dicen que las mujeres trans no son mujeres? Pues por el cis-heteropatriarcado neoliberal capitalista. Ese cis-heteropatriarcado hace que esto se vea como que no es un feminicidio. Si lo vemos a nivel poblacional, la encuesta nacional de discriminación en nuestro país nos dice qué porcentaje de la población de 18 años o más no le rentaría un cuarto de su vivienda a una persona. Pues 33% de mujeres no se lo rentarían a una persona trans y 30% de mujeres no se lo rentarían a una persona homosexual. 41% de hombres, casi la mitad, no le rentaría una habitación a una persona trans y 35% de la tercera parte no se la rentaría a una persona homosexual, por el hecho de ser trans y por el hecho de ser homosexuales. En la encuesta relacionada sobre discriminación por orientación sexual e identidad de género, está clarísimo que las personas con identidades de género no normativas, es decir, las que no caen dentro de los binarismos, y personas trans, reportan una mayor prevalencia de ideación suicida. Y está estudiado, hay un artículo de hace 2 años, que esto que les decía yo, si a una persona que me dice, yo quiero que me diga, si ven a un señor como yo y les dice, yo quiero que me diga María, llamarle por su nombre le disminuye la posibilidad de suicidio, de ideación suicida y de suicidio. Está estudiado a nivel biomédico. Entonces, hay que ser más sensibles en este sentido. Informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales e intersexuales. Y dice el informe, cito, existen elementos suficientes en el presente informe especial para constatar que en México sigue existiendo un problema de discriminación y violencia en agravio de poblaciones LGBTI, el cual pone en riesgo sus derechos humanos a la vida, lo vuelvo a leer, el cual pone en riesgo sus derechos humanos a la vida, les matan, integridad personal, libertad y seguridad jurídica, por citar algunos. ¿Por qué la seguridad jurídica? Porque no van a denunciar, porque saben que se llegan a denunciar, no les hacen caso o los revictimizan. Así de dramática es la cosa en nuestro país. No tenemos que irnos a otro momento histórico ni a otro país, sino que son cosas que han ocurrido aquí. Y ya para terminar, por fin, a ver si nos quedan algunos minutos para algún comentario más,
Este es un videíto en donde en un minuto nos dicen qué es esto de la masculinidad hegemónica. Obviamente, quien lo ve, si entran a YouTube para ver esto, lo único que hay son comentarios o misóginos o transfóbicos o sexistas o algo, porque no hay mucho entorno explicativo y solamente va describiendo las cuestiones. Después de esto, 3 diapositivas más, el videito dura 1 minuto y termino para... La masculinidad no es un hecho biológico, no depende de los genitales con los que hayamos nacido. Y no es algo que se tiene o que se posee. Pero entonces, ¿qué es la masculinidad? Se pretende de las personas masculinas que sean varones cisgénero, es decir, personas que nacieron con pene y testículos, que fueron asignadas al nacer como varón y que se autoperciben como tales. Un varón, para ser considerado como tal, debe demostrar continuamente que no es un niño, que no es una mujer y que no es homosexual. A estos varones desde pequeños se les forma la autosuficiencia, la razón, la fortaleza, la valentía, el éxito y la dominación, mientras que los opuestos aparecen asociados a las mujeres y a la feminidad como algo ajeno, secundario e inferior. Algo importante es que la construcción de la masculinidad se practica, se demuestra, se reconoce y se consolida en los grupos de pares. Los varones se muestran y representan como varones frente a otros varones, y es allí donde se avalan y reproducen muchas de las prácticas más nocivas para ellos y para quienes se relacionen con ellos. Quilmes es una provincia en Argentina, entonces hay varias iniciativas por allá interesantes. Estos trimestres que estamos con la enseñanza en pandemia, he buscado algunos videitos cortos para ejemplificar alguna cosa. En algún momento una alumna de un curso en la UAM me dijo, ay, profe, pero si en el videíto nos dice, lo que usted nos dice en media hora, el videíto nos lo dice en 1 minuto. Claro, pero creo que ya cuando mencioné muchísimas cosas, ya queda bastante más claro el videíto corto. El videíto corto creo que por eso genera rechazo por muchas personas, porque hay dimensiones que no alcanzan a explicarse. Con esto termino. Estas son unas jacarandas preciosas en UAM Xochimilco. Ayer fui y no se nos han secado, afortunadamente, gracias a los compañeros que las siguen regando a pesar de la pandemia. Siempre termino todo lo que hago dedicándose al amor de mi vida, que es mi hija. Quienes me han invitado en otros momentos del CCH también han visto esta cuestión. Los 2 regalos más bonitos que tuve el 2019, no se me va a olvidar en toda la vida, fueron el momento en que ella se asumió como feminista en sus redes sociales. Entonces dije, ya mi labor como padre ya está hecha en este momento. Y ese mismo año, una muy querida amiga, que fue mi alumna en un curso de estos de sexualidad, que es abogada y que se dedica a cuestiones de violencia de género contra las mujeres, habló de mí sobre un curso con otro grupo de personas y me denominó aliado. Los hombres, voy a terminar con esto y con mis correos, no podemos ser feministas, y si lo que queremos hacer es modificar todo esto que he venido mencionando, es asumir que la masculinidad tradicional llega a un nivel hegemónico con el cual hacemos daño a las mujeres, hacemos daño a otros hombres, hacemos daño a nosotros mismos y hacemos daño a todo lo que huela, parezca o aparente no heterosexual, no cisexual, no masculino o no varonil. Ese es un primer paso para empezar un proceso largo y continuo de deconstrucción, de análisis que no termina. Si ustedes ven a un hombre que diga, yo estoy deconstruido, ¡huyan! Porque eso no es cierto. Es un proceso. Y además, como no es una cosa que uno concluya, porque le llevará la vida a uno intentarlo, porque en la mañana que yo me levanto y que salgo cuando tengo que salir, yo no puedo quitarme con un bisturí los privilegios que la sociedad en la que vivimos me ha asignado a mí por el hecho de haber nacido como varón y haberme asumido como varón. Yo no puedo quitar socialmente eso. Entonces, me dé cuenta o no me dé cuenta, cuando voy caminando por la calle, por mi manera de vestir, por muchas cosas, llevo un costal de privilegios que no voy a deshacer. Entonces, necesito analizarlos, necesito cuestionarlos, necesito hacer todo eso. Y luego, si eso lo reconoce alguna mujer, que para mí fue un honor que esta alumna y ahora muy querida amiga me llamara de esa manera, un hombre no puede autodeterminarse como aliado. No. Es una manera en que las mujeres podrían eventualmente reconocerle a uno, pero tiene que nacer de ellas. No es algo que uno diga, acepte y menos muestre.
Yo pongo el ejemplo, no para decir que dijeron eso de mí, sino para decir, yo no puedo decir eso, yo no sabría decirlo, yo intento lo más que puedo con espacios educativos, con mi hija, con lo que puedo a mano, hacerlo. Otra cosa es si lo consigo y si lo llegaré a conseguir en algún momento. Pero estos son mis correos electrónicos. Muchísimas gracias a todos. Pido una disculpa por lo excesivamente larga de la charla, pero como ven aunque parece muy acotado el tema de masculinidad hegemónica y esto, es complicado llegar a ver lo del cis heteropatriarcado y es complicado ver todas las dimensiones, no todas, pero por lo menos estas que creo que son las más terribles, las alimentarias, las médicas, cosas que no se imagina uno a primera instancia en donde repercute todo esto. Muchísimas gracias, doctor Jorge, pero yo lo invito a que con tiempo, ya que tenga su teléfono nuevo, revise los comentarios porque los estudiantes están muy inquietos, muy contentos. Muchos sienten que usted hace eco de sus inquietudes, cosa que me parece fabulosa. Y bueno, no puedo más que despedirme solicitándole que nos vuelva a visitar, ya que termine sus compromisos cercanos. Estaré buscándolo porque pues tiene que haber una segunda parte de esta charla. Le agradezco su entusiasmo, le agradecemos su tiempo. Muchísimas gracias, doctor Jorge Alberto. Muchísimas gracias. Desde ahora públicamente un sí a la invitación. Entonces, tengo que salir un tiempo por una estancia. En lo inmediato tengo un problema con el teléfono, pero en cuanto esté otra vez en circulación normal, conectado y todo, yo mismo me pongo en contacto para decir, bueno, ya estoy por acá y vemos en qué otro momento podemos hacer algo más interactivo. Si más o menos esto permanece, pues yo les invitaría a que en otra sesión pues fuera más de comentarios, preguntas y no tanto algo que yo trajera preparado en aquel momento. Si alguien quiere retomar todo esto, pues consulta la presentación y luego ya vamos a comentarios. En cuanto yo esté conectado al Facebook, yo mismo empiezo a ver los comentarios y voy poniendo por ahí algo. Muchísimas gracias. Eso sería estupendo, doctor. Genial. Y de nuevo, muchísimas gracias. Éxito, doctor, en sus próximos compromisos y nos vemos pronto. Muchas gracias. Buena tarde, doctor.